La C-949. China responde a una antigua pregunta de la aviación. El Concorde terminó en un museo, acumulando polvo. Descansa en paz, leyenda. ¿Podemos volar más rápido que el sonido sin dejar sordos a todos? En papel, la C-949 es una bestia. Estamos hablando de una velocidad de crucero de Mach 0.6, un alcance de 11.000 kilómetros, lo cual, para quienes llevan la cuenta, es 50% más lejos de lo que el Concorde logró jamás. Y lo más importante, una firma sónica de solo 83.9 decibeles percibidos. Para comparar, el Concorde sonaba como un trueno en tu casa. Esto solo es tan ruidoso como una secadora en el cuarto contiguo. Si estas especificaciones son reales, esto no es solo otro avión. Quien logre el vuelo supersónico sobre tierra podrá reducir el viaje de Shanghái a Londres de 10 a 5 horas. Podrían dominar la industria aeroespacial en el próximo siglo. La NASA lo está intentando con el X-59. Startups como Boom Supersónico están quemando capital de riesgo, tratando de lograrlo con Overture. Los ingenieros de COMAC, los gigantes aeroespaciales estatales de China, no se preocupan por accionistas ni informes trimestrales. Tienen una fecha límite clara, buscan entrar en servicio en el 49. Curiosamente coincide con el centenario de la República Popular China, lo que no parece casualidad. La gran pregunta es, ¿este avión es el futuro de los viajes? ¿Es el primer verdadero modelo para un avión supersónico que resuelve el problema físico? ¿El boom que mató al Concorde? ¿O esto solo es un regalo de cumpleaños de .6? Propaganda elegante pensada para lucir en un cartel, pero no para transportar pasajeros reales. Primero, hablemos del Concorde para entender por qué China construye esto. Por 27 años el Concorde dominó el cielo. Te llevaba de Londres a Nueva York en menos de 3 horas y media a velocidad Mach mientras tomabas champaña. Fue un milagro tecnológico, pero económicamente un desastre. Nota personal. Recuerdo el Concorde volando sobre Londres cuando era niño y me entristece no haber volado en él. El problema no era solo el alto consumo de combustible, sino también el ruido que llegaba a 105-110 decibeles. Si estabas en tierra cuando el Concorde rompía la barrera del sonido, sentías como si cerraran una puerta de golpe en tu cara. Era tan perturbador que Estados Unidos y otros gobiernos prohibieron completamente que volara a velocidad supersónica sobre tierra, obligándolo a limitarse a las rutas oceánicas. Esa prohibición prácticamente estranguló el mercado. Con el accidente en Towson y la recesión tras el 11 de septiembre, el sueño terminó. El Concorde se retiró en 2003 y desde entonces no volamos a velocidad supersónica. El Concorde probó que los aviones supersónicos eran posibles, pero también demasiado ruidosos, contaminantes y caros para mantenerse. Si quieres que regresen los viajes supersónicos, debes solucionar el estampido sónico, y para eso, primero entenderlo. Verás, cuando un avión vuela, empuja el aire a un lado, lo que crea estas ondas de presión. Es algo parecido a cómo las ondas de un barco se mueven por el agua. A medida que el avión acelera, esas ondas no pueden apartarse lo suficientemente rápido. Se agrupan frente a la aeronave formando una violenta onda de choque llamada cono de Mach. Cuando ese cono pasa sobre ti, tus oídos perciben la presión como un estallido. La NASA trabaja en esto desde hace décadas. La solución es el X-59 Quest. Es un avión experimental de diseño extraño que alarga las ondas de choque, transformando el estampido en pulsos más suaves. En lugar de un portazo, la NASA busca un golpe sónico, algo alrededor de 75 decibeles percibidos, o más o menos el sonido de una puerta de auto cerrándose. La NASA espera que, si el estampido es apenas perceptible, los reguladores eliminen la prohibición de vuelos supersónicos sobre tierra. China está tratando de superar eso y los estadounidenses están un poco preocupados. Esto ya no es solo un experimento científico, es una carrera. De un lado está la startup estadounidense Boom Supersónico. El Jet Overture ofrece Mach 1.7 para 64 pasajeros y planea debutar a finales de 2020. Aunque en el mundo de las startups de aviación, los plazos siempre son flexibles. Aunque sería increíble si pudiéramos volar a velocidad supersónica para finales de la década, yo compraría un boleto. En la otra esquina tienes el X-59 de la NASA, pero recuerda, el X-59 no es un avión comercial, es solo un banco de pruebas, nunca va a llevar pasajeros que paguen. Solo debe generar datos para convencer a la FAA de cambiar reglas. Además, el C-949 no solo usa la forma del avión para reducir ruido. COMAC evalúa usar la refracción atmosférica para desviar ondas de choque hacia arriba y evitar que lleguen al suelo, según Flight Global, Boom Supersónico. Blake Scholl, director ejecutivo, lo ha dicho claramente. Es una carrera. Mientras Occidente debate regulaciones, China avanza y construye. SH. ¿Pero por qué?
¿Por qué China está tan desesperada por ser la primera en una tecnología que fracasó tan notoriamente la última vez que lo intentamos? Para responder eso, necesitas echar un vistazo a la estrategia a largo plazo de COMAC. La Corporación de Aeronaves Comerciales de China se fundó en 2008 con el objetivo de que China no dependiera de Boeing y Airbus. Empezaron de a poco, pasaron años esforzándose con el RJ-1, un jet regional que les tomó 15 años perfeccionar. Luego llegó el C-919, un competidor de fuselaje estrecho para el 737 y el A320, un competidor sorprendentemente similar. Ya vuela y transporta pasajeros en China, aunque reguladores occidentales aún desconfían. El C-929 es un avión de fuselaje ancho para vuelos largos que China desarrolla sola tras la salida de Rusia del programa. Si ves las hojas de ruta internas de COMAC, definitivamente hay una escalera aquí. El 919 es para hoy, el C-929 para los 30 y el C-949 es la joya de los 40. China tiene un mercado interno enorme, 130 millones de viajes de pasajeros solo en 2024. Tienen el volumen para operar esto, pero el C-949 es más que economía, está ligado a la estrategia nacional. Para 2049, el presidente Xi Jinping fijó metas de tener un ejército de clase mundial y lograr la revitalización nacional. Para esa fecha, si Pekín quiere un proyecto simbólico para el 49, un avión supersónico propio destaca junto con bases lunares y cazas de sexta generación. Es una declaración de que China ya no solo copia la tecnología occidental como el avión que mencionamos, la copia del 37, sino que ahora la supera con el jet supersónico silencioso. Bien, así que vamos a quitarle la piel a esto y ver qué es lo que realmente está proponiendo COMAC. Si tratamos los documentos filtrados y los estudios conceptuales como si fueran un folleto, el C-949 es una bestia de la ingeniería. Observamos una máquina que vuela a Mach 0.6 a 1.7 y unos 16.000 metros de altitud, superando el tráfico comercial estándar. El verdadero titular es su alcance. El C-949 busca 11.000 kilómetros, mientras que el Concorde lograba 9.200. Ese 50% extra es la diferencia entre apenas llegar de Londres a Nueva York y volar cómodamente de Shanghái a Los Ángeles o de Pekín a París sin detenerse físicamente. Mide 1 metro de largo y tiene 22,5 metros de envergadura. Tiene una ala baja súper barrida, canards al frente para el control, una cola en V en la parte trasera y 2 motores montados en la parte superior del fuselaje trasero. Para visualizarlo, toma un Boeing 37, en el que probablemente has volado muchas veces como el avión estándar de vuelos cortos, y estíralo hasta que parezca un estoque plateado. Pero por dentro no está abarrotado con 100 personas. El diseño básico contempla solo de 28 a 48 asientos de clase ejecutiva. Se rumora una variante más grande de 168 asientos. Ahora, la velocidad y el alcance son fantásticos, pero no importan si el avión es ilegal para volar sobre tierra. Entonces, ¿cómo haces que un jet supersónico sea silencioso? O al menos, ya sabes, lo suficientemente silencioso. Bueno, COMAC, según los documentos de diseño, usa recursos aerodinámicos para resolver el problema, como la cámara inversa en el fuselaje. Esto significa que la sección media del avión es cóncava, doblándose hacia adentro. Esta forma altera la formación y combinación de ondas de choque en el avión. Además está la nariz. Es una punta cónica larga y silenciosa que divide la onda de choque en pulsos más pequeños. En la parte trasera hay una protuberancia sutil cerca de la cola y carenados esculpidos alrededor de los motores. Ahora, el objetivo de toda esta geometría compleja es evitar que las ondas de choque se unan en esa gran onda en forma de N de la que hablamos antes. Puedes pensarlo de esta manera. El estampido del Concorde era como soltar una bola de boliche pesada en el aire. El C-949 intenta convertir su bola de boliche en una cadena de piedras pequeñas. Y según sus simulaciones, funciona. Los primeros diseños producían un estampido de más de 105 decibeles ya en territorio de concreto. Con la punta en la nariz, curvatura inversa y bultos en la cola, aseguran haber bajado a menos de 4 decibeles en el suelo, alcanzando el nivel de una secadora de cabello. Dar forma al metal es solo la mitad, la otra es engañar a la atmósfera. El C-949 aprovecha el corte Mach. Parece de Top Gun, pero es refracción. El sonido viaja más rápido en aire caliente que en frío. El aire junto al suelo suele ser más cálido que a 15.000 metros. Cuando la onda de choque baja del avión, choca con el aire más cálido y se refracta hacia arriba. Si vuelas a la velocidad y altitud adecuadas, puedes hacer que las ondas de choque se curven y no lleguen al suelo.
Generan sombra bajo la aeronave. Comax propone usar esto para vuelos subsónicos entre Mach 0.1 y 1.7 sin estampido sónico. La NASA sabe que la física funciona y Boom Supersónico lo ha demostrado. El C-949 busca remodelar y ocultar el estampido sónico en la atmósfera superior. Mantener un avión equilibrado durante estos trucos requiere medidas extremas. El C-949 es como un tanque de combustible volador, con 7 tanques entre alas y fuselaje que almacenan unos 2.000 kilogramos de combustible. El avión bombea combustible de un lado a otro para controlar su centro de gravedad a bajas velocidades. El peso debe ir adelante para estabilidad, pero a Mach 0.7 debe moverse atrás para eficiencia. Comac usa un sistema fly-by-wire con inteligencia artificial para mantener la estabilidad. El software ajusta alerones y canards 100 veces por segundo para manejar la aerodinámica no lineal. Luego llegamos a los motores, que por ahora son poco conocidos. El concepto usa 2 turboventiladores de ciclo adaptativo, capaces de modificar su flujo de aire en vuelo. Cuentan con modo ecológico para eficiencia y modo de baja explosión para reducir velocidad de escape. El C-949 tiene el motor ideal en teoría, pero aún no existe en la realidad. China busca producir en masa el motor CJ-1000A para sustituir los motores occidentales en el C-919. De tener problemas con el turbofan A80 a crear el primer motor supersónico de ciclo adaptativo comercial. Es un gran salto, pero si alguien lo hará, será China. Quienes hicieron el informe no aceptan un no. El principal aerodinamicista es un tipo llamado Wu Daiwei, un ingeniero galardonado en Comac. Tiene el respaldo de un gran ecosistema de investigaciones de la Universidad Politécnica del Noroeste y AVIC. Se han publicado muchos artículos sobre diseño inverso e interferencia de ondas. Para Wu y su equipo no es solo un ejercicio académico. Su artículo literalmente termina diciendo que el ganador dictará la evolución del siglo XXI y tienen toda la intención de que ese ganador sea chino. ¿Por qué esto podría suceder realmente? Y también ¿por qué podría no ser así? Tenemos un avión que solo existe en una computadora, con motores y una inteligencia artificial que aún no existen. Si esto fuera una startup occidental, aquí te diría que se quedarán sin dinero porque nadie cree que lo logren. Luego desaparecerán y no se sabrá más de ellos. Comac no es una startup, así que esto podría pasar. La primera razón es la escala. En 2024 aerolíneas chinas transportaron unos 730 millones de pasajeros. El mercado nacional es enorme. El Concorde falló porque solo tenía la ruta Londres-Nueva York. Si el C-949 no se certifica para volar a Los Ángeles o Londres, no importa. China puede usarlo para volar de Pekín a Urumqi, Shanghái a Singapur o Cantón a Dubái. Tienen demanda interna y vecinos amistosos para llenar los cielos sin pedir permiso a la FAA. Además, está el dinero. El proyecto está vinculado a Hecho en China 2025 y la Estrategia 2050 de la CAC. El objetivo es crear centros de aviación de clase mundial para mediados de siglo, subsidiando durante 30 años para lucir bien en el centenario del país. La economía ordinaria como que deja de importar. China también destaca por su libertad regulatoria, mientras que en Estados Unidos la FAA prohíbe los vuelos supersónicos civiles sobre tierra. Si tu avión rompe la barrera del sonido, infringes la ley, sin importar lo silencioso que sea. Esa regla es de 1973 y cambiarla es una pesadilla burocrática. China opera distinto, aunque su administración de aviación civil suele seguir normas internacionales de seguridad. Pueden crear corredores supersónicos en zonas poco pobladas como Mongolia Interior o el desierto de Gobi y decidir volar ahí sin restricciones. Comac ha declarado explícitamente que quieren mantener el ruido de despegue dentro de los límites normales, pero para la fase de crucero están apostando a que un golpe suave es un intercambio aceptable. Y sinceramente, esa es una pregunta interesante para reflexionar, ¿no crees? Si tu ayuntamiento te ofreciera escuchar algunos golpes diarios a cambio de volar al otro lado del mundo en 5 horas, ¿aceptarías? Todo depende del precio de los boletos. La tercera razón para tomarlo en serio es que la base tecnológica es real. Desde entonces, 20 universidades chinas publican investigaciones sobre aerodinámica de bajo estampido, y no parten desde cero. China lidera en tecnología militar de alta velocidad. Empresas como Space Transportation prueban el avión espacial Mach Force, Jiangjing. Tienen un programa de armas hipersónicas que se podría decir está por delante del de Estados Unidos. Usan túneles de viento y herramientas CFD como las de planeadores hipersónicos militares, lo cual ayuda mucho si quieres probar un jet supersónico. Pero antes de que guardemos nuestros boletos para Shanghái,
Debemos notar las grandes banderas rojas que ondean sobre este proyecto, porque hay muchas y no son chinas. Primero, la física. Recuerden el truco de corte de Mach, donde el boom rebota en la atmósfera. Eso depende mucho del clima, como una zona de ricitos de oro. Si cambia el gradiente de temperatura o el viento, la física falla y el boom llega al suelo. No puedes operar una aerolínea regular pensando que solo volarás si el clima lo permite. Además, el ruido es un problema. El X59 alcanza 75 decibeles. El C949 apunta a 84. Parece poca diferencia, pero sí lo es. Los reguladores pueden considerar que 84 decibeles siguen siendo molestos para quienes duermen, sin importar el folleto. Además, está la seguridad y los controles de vuelo con IA mencionados antes. Las autoridades de certificación deben estar totalmente seguras de que un avión es seguro y que una red neuronal no causará fallos graves, como voltear el avión. Ese es un problema de certificación que nadie ha resuelto todavía. Luego está la economía. El vuelo supersónico consume combustible, mucho combustible. Es física bastante simple. La resistencia aerodinámica crece mucho al acercarse a la velocidad del sonido. Aunque haya motores adaptativos, el consumo de combustible por pasajero será mucho mayor que en un jet subsónico. Las propias estimaciones de Comac sugieren un mercado global total de quizá 5 millones de pasajeros al año. Eso es aproximadamente el 1% de los viajeros. Esto no será como tomar el autobús o una 37. Será como viajar en un Ferrari, un nicho premium solo para gente muy rica, lo que nos lleva al tema del clima. China impulsa un plan de aviación verde para lograr crecimiento neutro en carbono. Un jet comercial Mach 7 difícilmente es ejemplo de sostenibilidad, ¿no crees? Si los viajes supersónicos vuelven mientras la aviación enfrenta presión para descarbonizarse, los problemas políticos del Concorde parecerán simples. Por último, revisemos la línea de tiempo. La hoja de ruta de Comac indica C929 a finales de los 20, C939 en los 30 y C949 en 2049. Pero veamos el historial aquí. El C919 tardó más de una década de lo planeado en entrar en servicio. El C929 sigue en diseño. 49 es probablemente el escenario más optimista. A China le gustan los proyectos a largo plazo. Si alguien trabajará en esto 30 años, es Comac. Puede que lleguen tarde, pero casi nunca se rinden. El sonido que no escuchas. Entonces, ¿dónde quedamos? Ahora, el C949 es un fantasma. Es un plano muy detallado y un disco duro lleno de simulaciones prometedoras de un fantasma, pero aún no es un prototipo volador. Se encuentra en ese amplio valle entre lo técnicamente posible y lo construido. Para hacer esto realidad, Comac tiene que resolver una pila de los problemas más difíciles de la ingeniería aeroespacial, todos al mismo tiempo. Deben dominar la conformación de bajo estampido útil en la vida real, no solo en computadora, y perfeccionar trayectorias de vuelo Mach sin depender del clima ideal. Deben crear motores de ciclo adaptativo inexistentes y certificar una IA, un sistema de control de vuelo que estabiliza un avión inestable moviendo combustible en el fuselaje. Cualquiera de estos problemas podría terminar el programa. Estratégicamente, este avión tiene mucho sentido y encaja con la narrativa de China 49. Sigue el patrón de una superpotencia que quiere superar a Boeing y Airbus, no solo imitarlos. El C949 quizá nunca pase del diseño y solo sea una nota al pie en la historia de la aviación. Pero si los aviones supersónicos de pasajeros regresan, algo que se parezca mucho a esto es casi seguro cómo se verán. En un laboratorio de Shanghái o Xi'an, Wu Daiwei y su equipo observan cómo la X59 y Boom supersónico realiza pruebas en Mojave. Y saben que mientras Occidente discute sobre regulaciones de ruido y rondas de financiamiento, ellos tienen un mandato de 30 años para ganar. Gracias por vernos.